Buenos días para todos. Buenos días, profe. Vamos a hacer unos ejercicios de indicadores de bondad económica. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces, el primero dice, un inversionista ha determinado que el flujo de efectivo neto de una empresa durante los próximos 6 años es el mostrado en la tabla. Es decir, el primer año el proyecto recibe 1.5 millones de dólares, el segundo año 1.5 millones de dólares y así. Igualmente estima que al final del año sexto, esa empresa puede ser vendida en 5 millones de dólares. El negocio de este inversionista ha sido el de invertir en títulos expresados en dólares que rentan un 4% semestral. ¿Cuánto sería el máximo que ofrecería por esa empresa? Y si el precio que paga el comprador por la empresa es de 10 millones de dólares, ¿cuál es la rentabilidad de ese proyecto? ¿Qué hacemos primero? Podríamos representar el flujo de caja que aparece en la tabla, ¿no? Ok. ¿Cuánto es lo máximo que se puede ofrecer por ese proyecto? ¿De qué depende esa pregunta? ¿Todos entienden la pregunta? Señor, no me queda muy clara. ¿Cuál es el costo de oportunidad del inversionista? ¿No sería el del 4%? No. 4% semestral, ¿cierto? 4% semestral. Fíjense que nos están diciendo que ese inversionista normalmente trabaja con títulos, invierte en títulos. Sin embargo, el encabezado dice, el inversionista ha determinado que el flujo efectivo neto de una empresa, luego, la empresa es algo diferente a los títulos. Luego, el costo de oportunidad es lo que él habitualmente hace y estaría dispuesto a invertir en esa empresa si lo que renta pues está por encima, ¿cierto?, de lo que habitualmente hace. Entonces, sí, el 4% semestral sería su costo de oportunidad. Me voy a pasar a la tableta entonces. Por favor, tomen los datos del ejercicio. Apúntenlos.
mientras abrimos la tableta. Entonces, hagamos lo que dice Silvia. Grafiquemos el diagrama de flujo que nos dan ahí. Tenemos que nos están haciendo una pregunta, es ¿cuánto dinero invertiría en este negocio? ¿Hasta cuánto dinero invertirían en este negocio? Si ya saben que los flujos proyectados del negocio son 1.5, 1.5, 2.1, 2.5, 3.2 y 4 millones de dólares al año. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto sería 1,5, 1,5, 2.1, 2.5, 3.2 y 4 millones. Si ya sabemos que el costo de oportunidad es de un 4% semestral, aunque estos son años, ¿qué debería hacer? ¿Qué proponen? ¿Cuánto debería invertir? ¿O hasta cuánto podría invertir? Cuando un proyecto se vuelve indiferente, ya no crea valor. Cuando se ve que el BPN pues, sigue siendo negativo. Ahí ya definitivamente el proyecto no es conveniente cuando el BPN es negativo, pero cuando es indiferente, o sea, ni crea ni Cuando es igual a la ganancia, o sea, cuando la inversión es igual al BPN. cuando la inversión es igual al BPN, BPN es igual a cero, Cuando, no crean en... cuando no genera, sí, cuando el BPN es igual a cero, cuando no genera cuando el BPN es igual. ganancia. Entonces me interesa conocer de esta estructura cuando el BPN es igual a cero.
Pero antes, busquemos cuál es el costo de oportunidad. Como para calcular el BPN, tenemos que hacerlo, descontar esos flujos a un costo de oportunidad. Busquemos el costo de oportunidad anual, porque el que tenemos es semestral. ¿Están viendo la tableta? Sí, señor. Va. Entonces, el anual sería igual a 1 más la tasa, ¿cierto? Elevado a la 2 menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Hay 2 semestres en un año, ¿no? 8.16%. 8,16%. Vale. Entonces, teniendo esto presente de buscar el BPN cuando es 0, puedo decir que X es igual a 1.5 sobre 1 más 0,0816 elevado a la 1 más 1.5 dividido entre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 2 más 2.1 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 3 más 2.5 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 4 más 3.2 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 5 más 4 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 6. ¿Cuánto me daría esa X? Regálenme un minuto mientras lo van calculando. Ya venimos, ya vengo. Es más, si yo quiero hablar de que cuál debe ser la inversión máxima, entonces debería decir X debe ser menor, ¿cierto? A eso. ¿Cuánto les da?
10.81. 10.81. ¿A todos les da igual? Sí, profe. 1081, 1082. Sí, señor. Es decir, lo máximo que yo podría invertir en ese negocio es menos de 10,81 millones de dólares. ¿Sí? Debe ser menor que 10,81. Listo. La segunda pregunta decía, si el precio que paga el comprador por la empresa es de 10 millones de dólares, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto? O sea, ya no paga 10,81, sino 10 millones de dólares. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo lo hacen? Ahí lo podríamos revisar, digamos, Con la la TIR, ¿no, inversión profe? que se hace y con, digamos las ganancias que se tienen por año, o sea, digamos de 1,5, 2,1, o sea, revisar todas las ganancias con año y tratar de compararlas con lo que se invierte. ¿Quién más tiene alguna idea? Con la TIR. Con la TIR, ¿cierto? Con la TIR. Tengo que buscar cuál es la TIR cuando la inversión es 10. O sea, ya sabemos que lo máximo que puedo invertir es 10,81, pero la pregunta aquí es, si invierto 10, si se invierte 10, entonces, ¿cuál es la TIR? Y para eso, pues tengo que despejar el costo de oportunidad, ¿cierto? El costo de oportunidad que hace 0 esta ecuación, ¿cierto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto les da? A mí me da 10,38, profe. Porcentaje. 10,38%.
Sí, señor, a mí también me da lo mismo. Un 10,38%. ¿El negocio es rentable si invierto 10 millones de pesos? 10 millones de dólares, perdón. Sí, porque es mayor al costo de oportunidad. Claro, este 10,38 es mayor que este 8,16. Por lo tanto, sí vale la pena invertir en ese negocio 10 millones de dólares. Bueno, Profe, qué pena, podría hablar un poquito más fuerte, es que se le escuchaba pasito. El profe se le escucha pasito. de acuerdo, con mucho gusto. ¿En este micrófono me escuchan mejor? Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Pues sí, un poquito, pero pues no está Fue como nada alejado, profe. cambio. ¿Me Sí. escuchan mejor acá? Sí, pero igual sigue escuchándose bajito. Más bajito que de costumbre. Sí, Déjame ver qué pasó. No sé qué habrá pasado, pero intento hablar un poquito más duro entonces. Vamos a revisar acá la configuración del micrófono a ver qué pasa. Miremos un segundo ejercicio. Dice, suponga una tasa de interés de oportunidad del 18% efectivo anual y dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes a 6 años con los siguientes flujos. ¿Alguien me puede decir qué implica que sean mutuamente excluyentes? ¿Me podrían decir Que, qué implica? entre ellos se excluyen, o sea, si escojo el A, no puedo hacer el B. Correcto. Segundo, voy a traer unos audífonos a ver si mejora el tema.
Hola. ¿Mejora? ¿Me escuchan mejor? Creo que antes de los audífonos se escuchaba un poquito mejor. Hable, profesor. ¿Acá me escuchan mejor? No, sin audífono mejor, ¿cierto? Sí, así Sí, se sí, mejor. señor. Bueno, listo. Hablo un poquito más fuerte, entonces. Muy bien, entonces, proyectos mutuamente excluyentes. Si hago uno, ya no puedo hacer el otro. Así de sencillo, ¿cierto? La tasa de oportunidad, 18%. Tengo dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. El proyecto A invierto 200.000, qué sé yo, pesos, dólares, cualquier tipo de moneda, y el proyecto promete pues, una serie de flujos en el futuro, 50.000, 55.000, 65.000, 80.000, 90.000 y 100.000. Y el proyecto B parece ser una inversión en algún bien, ¿cierto? En donde lo compro en 200.000 y después de 6 años lo vendo en 709.000. Podría ser un inmueble, ¿cierto? O sea, si estos son dólares, compro un inmueble en $200.000 y 6 años después lo vendí en 709.000. Respondamos las preguntas en el orden que está ahí propuesta. ¿Cuál es el payback? ¿Cuál sería la selección utilizando la TIR? ¿Cuál sería la selección utilizando el valor presente neto? ¿Y cuál sería la recomendación de ustedes? Al final, ¿qué hacen? ¿Se van por el proyecto A o se van por el proyecto B? Hablemos del payback, que lo podemos hacer aquí sobre la misma diapositiva. ¿Cuál es el payback del proyecto B? No serían los mismos 6 periodos porque, digamos, en el periodo, del periodo 1 al 5 como tal no hay ganancias, sino hasta el sexto año. No hay un retorno de la inversión, ¿cierto? Como tal, no hay retorno de esa inversión. Solo hasta el sexto año logro liberar flujos del proyecto y hay un retorno de esa inversión, digamos, para el inversionista y se le devuelve el dinero invertido. 6. Y para el proyecto A, Sería 4. En el cuarto periodo ya empieza a retornar como tal ganancias. ok. Entonces el proyecto A tiene un payback o un periodo de retorno de inversión menor que el proyecto B. Pregunta, ¿puedo tomar decisiones de elección de un proyecto con el indicador de payback? Pues sí podría ser, pero debería de alguna forma ya ser como la última alternativa. O sea, digamos, si vemos que de alguna forma los dos proyectos como que están en empate, entonces ya con el payback pues se deciden, ¿no? Okay. Más que seleccionar, me ayuda a rechazar un proyecto, ¿sí? Es decir, si yo reviso los demás indicadores y me sigue pareciendo mucho tiempo, 6 años para retornar mi inversión, pues a lo mejor puedo descartarlo por esa razón, el proyecto B. Pero no es un indicador que utilice para tomar decisiones de selección, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la TIR? Entonces, hagámoslo en Excel. Me voy a pasar a un Excel por acá y lo vamos haciendo mejor en un Excel para poder ver las imágenes. Entonces tengo periodo, proyecto A, voy a colocar por acá proyecto A, y proyecto B.
Proyecto A, proyecto B. En el proyecto A invierto menos 200.000. En el proyecto B igual. En el proyecto A recibo 50.000, 55.000, 65.000, 80.000, 90.000 y 100.000. Y en el B recibo solo 709.600 en el periodo 6. Antes podría haber dicho que es 0, ¿cierto? Mi costo de oportunidad, 18% anual. Y estos periodos también están expresados en años, ¿cierto? Valor presente neto, pues no lo hemos pedido, pero hagamos el payback. No sé si digo acá payback. Va a ser de 4 y este va a ser de 6, ¿cierto? TIR. ¿Cómo calculo la TIR en Excel? Simplemente con la función TIR, abro paréntesis, selecciono todos los flujos, cierro paréntesis, e igual a otro, ¿cierto? La TIR parece que está muy parecida entre las dos, ¿cierto? El del proyecto A es 24,42 y el del proyecto B es 23,50%. De acuerdo a la TIR, Qué pena, profe, ¿me podría repetir cómo calculó la TIR? El segundo argumento de la función, por favor. no hay segundo argumento, pero lo vuelvo a hacer. Mira, la función se llama TIR, abro paréntesis, selecciono todo el flujo, todos los valores del flujo, incluida la inversión, cierro paréntesis, y ya está. ¿Sí? En el segundo caso, igual. Ok, vale. Entonces dice, ¿cuál sería la selección utilizando TIR? ¿Cuál proyecto seleccionarían si fuera TIR? ¿Cuál proyecto seleccionan si es TIR? Nada por ahora. El A, ¿cierto? Después dice, ¿cuál sería la selección usando valor presente neto? Entonces calculemos valor presente neto. ¿Cómo se calcula valor presente neto? Pues es igual
al primer valor, al de la inversión, más la fórmula BNA, abro paréntesis, me va a pedir el costo de oportunidad que es del 18%, lo voy a dejar fijo para arrastrar ahorita, para el segundo proyecto, le doy punto y coma, selecciono el resto de los flujos que se espera en el proyecto, cierro paréntesis y ya está. Es de 39.080, es decir que ese proyecto pues es viable, ¿cierto? Vale la pena hacerlo. Y el otro es de 62.858. El valor presente neto es más alto, ¿cierto? El del proyecto B. Y entonces, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Proyecto A o proyecto B? Yo creería que el proyecto B porque el- el valor presente neto es el indicador más importante, ¿no? Es el más importante. Correcto. ¿Qué mide el valor presente neto? La TIR ya sabemos que mide rentabilidad de un proyecto, pero ojo, de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. Y hay que asumir que los que se liberan siguen rentando a la misma rentabilidad esperada. Es decir, del proyecto A, fíjense que en el primer periodo ya liberó 50.000. Y quiere decir que ustedes no se fueron a rumbear con esos 50.000, sino que esos 50.000 se reinvirtieron al mismo 24,42%. O sea, yo me gano el 24,42% si en efecto reinvierto esos dineros a la misma TIR. Pero si yo decido gastarlos, pues no estoy obteniendo esa rentabilidad, solo de los dineros que permanecen invertidos. Ese supuesto es lo que a veces vuelve engañoso el indicador de la TIR. Es un indicador valioso, pero no es del todo decisivo. El valor presente neto es un poquito más diciente, ¿cierto? El valor presente neto es un indicador de valor, de creación de valor, de acumulación de valor, es decir, de cuánto dinero gano. No es que me gane en un proyecto 39.000, ya lo habíamos dicho, y en otro 62.000, no. Pero la magnitud sí me está indicando que en el proyecto B gano más que en el proyecto A. Y mi intuición ya me decía eso, ¿cierto? Porque fíjense que en todos los flujos liberados del primer proyecto están sumando 440.000 y en el segundo son 709.000, o sea, hay una diferencia considerable. Pero la pregunta es, ¿cuál elijo y por qué? ¿Todos eligen el B? Al final depende de los inversionistas, que son ustedes. Si este fuera una pregunta de parcial, depende de la justificación
O sea, los cálculos son importantes. Si ustedes hacen estos cálculos, ya hay un valor, digamos, por el punto, pero la justificación de cuál eligen y por qué. O sea, si ustedes me dicen elijo el proyecto A porque la tira es más alta, creo que no les quedó muy claro el tema, ¿cierto? Si dicen elijo el proyecto B porque la BPN es más alta y lo que me interesa es ganar más dinero, ok, válido. Si ustedes dicen el proyecto A, elijo el proyecto A porque es viable, tiene una rentabilidad interesante y además tengo un retorno de inversión en menos tiempo, yo diría, ok, puede ser también. O sea, me están dando a entender que saben del tema, ¿cierto? Que están entendiendo los indicadores. ¿Qué pasa? Hagamos un proyecto A' que se me ocurre en este momento. A ver qué locura se ocurre acá. Esto no lo tienen que hacer a la hora de analizar todos los proyectos, pero sencillamente se me ocurre aquí para hacer un pequeño análisis. Un proyecto A' es, ¿qué pasa si yo decido reinvertir estos dineros que se están liberando en un CDT? ¿Cuánto quieren poner a rentar el CDT? Digámosles que renta un 6%, que eso ya es factible encontrarlo, pero es alto, ¿cierto? Bueno, no, mentiras, se consigue. Entonces yo voy a decir, mire, este proyecto A' va a ser los 100.000, del periodo 6, pero además cuando se liberen estos 50.000, los voy a ahorrar hasta el periodo 6. Es decir, serán los 100.000 más los 50.000 por 1 más el costo más el 6% elevado a este menos este. Más los 55.000 por 1 más el valor del CDT elevado a este menos este. Más, perdón, cierro acá paréntesis, más este valor por 1 más el CDT elevado a este menos este. Más esto por 1 más el CDT elevado a este menos este más este por 1 más el valor del CDT elevado a este menos este. ¿Sí vieron lo que acabé de hacer? Intenté hacer un proyecto homólogo al de abajo, y en ese caso pues también tendría un payback de 0
de 6, perdón. La rentabilidad, la TIR. ¿Por qué esa TIR da más alta? Por los intereses que se van acumulando de cada periodo. No, porque no había puesto los ceros aquí. No había puesto ceros acá. En ese caso, fíjense que al costo de oportunidad, ese negocio, si lo invierto en un CDT, pues no compensa el costo de oportunidad. ¿Qué pasa si lo invierto al mismo costo de oportunidad? Me va a dar el mismo valor presente neto que ya habíamos calculado, ¿cierto? Y una TIR menor. ¿Qué pasa si lo invierto a la TIR? Pues que en ese caso sí podría obtener un mayor valor, ¿cierto? Eso para que lo tengan presente, pero mi elección, voy a quitar este, eso era para que ustedes lo hicieran un pequeño análisis de qué pasa con los dineros que se están liberando y cómo sería el comportamiento de los mismos. Si fuera mi elección, la diferencia entre 4 y 6 años, para el tema, creo que me quedaría con el proyecto B. ¿Cierto? Alguien puede decir, mire, yo preferiría el proyecto A porque como está liberando dinero, para mí es más importante ir recuperando la inversión. Entonces podría ser el punto de vista de un inversionista más conservador. O sea, puedo sacrificar rentabilidad, puedo sacrificar ganancias, pero es mejor un pájaro en mano. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Pues depende del inversionista. Y en el parcial, la justificación es muy importante. O sea, ustedes tienen que ser muy claros a la hora de expresar por qué eligen uno u otro. ¿Sí? Si me dicen el B porque el valor presente neto es mayor y es el indicador más importante, pues sí, es cierto, pero me interesa más saber que ustedes tienen claridad qué es lo que está midiendo el valor presente neto. ¿Sí? Y si en efecto ustedes están dispuestos a tener una mayor ganancia o si prefieren tener unos dineros y recuperando una inversión al paso del tiempo. Bueno, miremos un tercer ejercicio. Dice, existe la posibilidad de invertir una determinada cantidad de dinero en un proyecto de minería con 3 alternativas mutuamente excluyentes que le genera fondos para 5 años, para los 5 años siguientes, tal y como se presenta en la tabla. O sea, aquí ya no tenemos 2 proyectos, sino tenemos 3 proyectos.
Por otro lado, usted tiene la posibilidad de invertir en CDTs que rentan un 16,4% efectivo anual o en una cuenta de ahorros que renta 12,3% efectivo anual. ¿Cuál es la mejor máquina para el proyecto? Sustente la respuesta. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? Entonces me va a pasar nuevamente al Excel. En este momento montamos aquí vamos a montar aquí el tema. Volvemos, hacemos esto acá. Este se llama máquina CBIA. Máquina C, B y A. Menos 540. Da 0. 55. 440. 420. Y 600. En la segunda es menos 520, 380, 330, 220, 110 y 80, menos 580, 100, 150, 320, 440 y 500. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Por favor, léanlo y me dicen cuál es el costo de oportunidad. Profe, creo que en la máquina el último valor le quedó mal. Es 80. ¿En cuál? ¿En la B? En la B. Esa era la que estaba mal, ¿cierto? Señor. Listo, gracias. ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el costo de oportunidad? No depende de si se invierte en CDT o en cuenta de ahorros. O sea, ahí tendría que escoger uno de los dos, ¿no? Tendrías que escoger una de los dos. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál escogerían? ¿Y por qué?
El tema se resume a una pregunta muy sencilla. Si ustedes no hicieran el negocio de minería, pero tuvieran un dinero que ronda los 500, qué sé yo, millones de pesos, y hablamos que esos son millones de pesos, ¿qué harían con ese dinero? ¿Lo ponen en la cuenta de ahorros o lo ponen en el CDT? Pues así pensaría en un CDT por el interés, o sea, digamos, por tratar de tener cierto retorno, o sea, tener como mayor ganancia. De acuerdo. Entonces, eso se convierte en tu costo de oportunidad. Lo que normalmente percibirías por ese dinero si no lo invirtieran en el negocio de minería que están analizando. ¿Para todos es claro? Luego el costo de oportunidad en este caso sería el 16,4%. ¿De cuánto es el payback del primer ejercicio? Cuatro. De 4. A los 3 periodos se ha recuperado 495, a los 4 periodos es 3, algo, ¿cierto? Pero bueno, dejamos 4. 2. Serían 2 periodos. Y en la máquina A, 4 también, ¿cierto? La TIR, por retorno de inversión, diría máquina B. Por TIR, también diría máquina B. Por valor presente neto, voy a dejar el costo de oportunidad anclado. Sería la máquina 4. Por costo anual equivalente, ¿cómo lo calculo? Tiene que ser la A, porque eso va ligado al BPN. O sea, en Excel, ¿qué fórmula pondría? Pago. Pago, me va a pedir una tasa. Me va a pedir un número de periodos que es 5. Me va a pedir el valor actual que va a ser mi BPN. Voy a dejar fija la tasa para todos. Obviamente el signo
es contrario porque acuérdense que eso es para pensando en un crédito, ¿cierto? Entonces, si yo le digo que el valor presente es positivo, ellos van a decir los pagos son negativos, ¿cierto? En el diagrama de flujo serían flechas hacia abajo. Por costo anual equivalente sería 90.000. 90 sería el A. Por la relación beneficio-costo, sería el BPN de los ingresos. ¿Cómo era? ¿Sí recuerdan? BPN de los ingresos sobre el BPN de los costos. Ok, entonces el BPN de los ingresos sería BNA, abro paréntesis, tengo una tasa, la voy a dejar fija. Y estos son mis ingresos, ¿cierto? Sobre el BPN de los costos, que sería menos esto. ¿El segundo lo está calculando bien? Sí. Y el tercero. Volvemos acá. ¿Qué proyecto eligen? El C como que no, ¿cierto? Ya lo descartamos. Profe, yo elegiría el B, ¿Por qué? porque la diferencia entre la ganancia, entre el BPN del A y el B, que es el A es el mayor, pero la diferencia entre ellos dos no es mucha y el tiempo de retorno es mucho menor. Ok. Válido. Alguien elige, bueno, alguien podría decir, listo, yo elijo la A porque es el que tiene mayor ganancia. Punto. Me interesa la ganancia y me arriesgo y me importan los 6 años. Yo también elegiría el B. Inversión. Opinión personal como inversionista, elegiría el B. Aparte de lo que acaba de decir su compañera, es porque la relación beneficio-costo es mayor. Es decir, por cada peso invertido, obtengo mayor rentabilidad, mayor ganancia. Entonces, al final, la relación beneficio-costo es importante en este análisis, porque la inversión no fue la misma para los tres. Fíjense que en el proyecto 2 invertí, si estos son millones de pesos, 60 millones menos que en el proyecto C. A ver, perdón porque es que aquí las letras confundo. En la máquina B invertí 60 millones menos que en la máquina A. ¿Sí? Entonces, esos 60 millones, como la inversión no es la misma, la relación beneficio-costo comienza a ser un indicador importante en este tipo de análisis. Si bien es un proyecto privado, la razón es por la que no tengo la misma inversión en todos. ¿Sí? Entonces yo invertiría también en la B, porque la relación beneficio-costo, que es un indicador de valor, ¿cierto? Porque trabaja con los BPNs, pues también me está diciendo cuánto se gana. Me está diciendo que en el proyecto de la máquina B se gana más por cada peso invertido. Por cada peso invertido voy a obtener 1.55 pesos. ¿Sí lo ven? Entonces al final la decisión debería ser la máquina B. Creo que en el taller que habíamos dejado antes de salir a vacaciones hay un par de ejercicios más. Por favor, revísenlos. En la próxima clase, la próxima semana, dijimos que no vamos a hacer parcial, ¿cierto? El parcial lo vamos a dejar
para la semana del 8, o sea, vienen 2 semanas para que ustedes estudien para ese examen que incluye matemáticas financieras e incluye indicadores de bondad económica. Resuelvo dudas en estas 2 semanas, es decir, hasta el 5 de febrero resolvemos dudas. En la última semana ya no les resuelvo dudas. ¿Sí? O sea, si el parcial va a ser el 11 o el 12, en esta semana ya no les resuelvo dudas. Pónganse a estudiar desde ahorita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok, profe, sí, señor. Ahí tienen el taller para que lo estudien. Y bueno, y en internet y en los libros de la bibliografía encuentran muchos más ejercicios a desarrollar. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe, igualmente. Que pase un buen día. Gracias. Hasta luego, profe. Igualmente, buen día para todos.